Hoy día, buenas noches hermanos, vamos a hacer una oración al Señor para que siempre nos ilumine en el camino de fe, podamos dejarnos instruir por Él. Vamos a orar a Dios nuestro Padre para que siempre podamos seguir los caminos del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. También nos ponemos bajo el cuidado de nuestra Madre la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tratando de hacer unas cuestiones técnicas acá. Si en caso no saldría, bueno. Hemos visto días atrás, una semana, ¿no?, sobre el inicio de esta formación tratando del bautismo, como dice el Santo Bautismo, que nos introduce a la vida cristiana. Nosotros nacemos a una vida nueva por la gracia de Cristo. Creo que está muy alto esto. Por la gracia de Cristo. Jesús, que nos hace esta llamada a la vida eterna, lo hace a través del Santo Bautismo. Nosotros no es por voluntad propia, o mejor dicho, no es por mérito propio, es gracia de Dios. Hay que recordar eso. Esto nos hace caer en la cuenta, hermanos, la bondad y misericordia de Dios. Porque en su gran misterio de amor nos llama a ser parte de su vida divina. Nosotros no somos dignos, ciertamente, de poder llamarnos así por propia iniciativa. La otra vez, conversando con unos chicos de la universidad, cuando hablamos de la clase, justamente salió un poco el tema de la Eucaristía, mejor dicho, del bautismo, y se hablaba de la gracia, ¿no?, de esta gracia inmerecida, y creo que el Padre también lo dijo en su formación. Todos los seres humanos son criaturas amadas por Dios, todos. Pero el título de Hijo de Dios nos viene dado por el bautismo. Me recuerdo que uno me decía, pero ¿quiere decir que no nos ama, no somos sus hijos? Ahora, oficialmente hablando, no, el que no es bautizado. Pero sí, Dios nos ama como un padre a todos. A todos nos ama con amor de padre, no es que hace la distinción. Sin embargo, el bautismo nos introduce a la vida de Dios, a la vida de gracia. Y esto diferencia con cualquier otro ser humano. Creo que en ese aspecto nos falta profundizar, ¿no? Porque digo, hay gente que no comprende esta verdad, piensa que es simplemente un título, como quien te da un título, no sé, que consigues, por ejemplo, de algún grado de estudio, ¿no? Un título, o en la vida militar, otro título, ¿no? Coronel, ¿no? Sargento, coronel, general, ¿no? Títulos. Es un título, ciertamente, pero hermanos, aparte del título, escúchenlo bien, en nosotros se da una nueva realidad. El bautismo nos transformó interiormente, nos cambió. Alguno quisiera esperar quizá un cambio físico y no se va a ver.
aunque algunos no lo quisieran quizá, que les mejore un poco la cara quizá, es un cambio estructural en toda tu constitución. Hay que le llama la palabra técnica un cambio ontológico, un cambio profundo, que ha hecho de ti que ya no seas la misma persona. Repito, y muchas veces no se entiende esto, se piensa que de ahí viene justamente la dificultad, que algunos dicen, yo no me siento bien en esta iglesia, me voy a otra, ¿no? Y se vuelven a bautizar, ¿no? Sin tomar conciencia de lo que significa haber recibido el bautismo ya en la iglesia católica. Hablo de los que son católicos. Por tanto, sería bueno tomar conciencia que el sacramento del bautismo nos ha introducido en una vida nueva. Como se le llama, ¿no? Justamente el catecismo lo llama como el baño de regeneración. Regeneración. O sea, yo fui generado por mis padres, nací como un ser humano y el bautismo me regeneró, me hizo una criatura nueva. Por la gracia de Cristo, no por mérito propio, por la gracia de Cristo me hizo hijo de Dios. Y de aquí para toda la vida. El bautismo nos da un sello imborrable. Y eso a veces no hemos... Hay gente que no toma en cuenta esto, ¿no? Por eso es que piensan que puedo salirme de la iglesia como si fuese por cuestión de gusto, porque hay cambios de iglesia por cuestión de gusto, por heridas de la vida, alguna mala experiencia, porque no tuvo formación suficiente y piensa que en otro lugar sí se la dieron mucho mejor. Y por tanto se relativiza este sacramento del bautismo como si fuese una cuestión meramente de gusto, ¿no? Que me gusta, que si no me gusta, que si me parece, y en verdad es la gracia de Cristo en nosotros. Sería bueno, pues, hermanos, que lo reflexionemos, puesto que el Padre fue muy incisivo en eso, ¿no? Sobre todo cuando hablaba tanto de la celebración, de los padres y padrinos, y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como bautizados. Justamente como bautizados es que nosotros debemos pensar a qué nos llama Cristo, a qué nos llama como hijos de Dios. Si es simplemente una vocación, escuchen la palabra vocación, o es simplemente un deseo personal de mi parte. O sea, que si yo quiero, que me parece, según mi apreciación, según mi sensibilidad, lo que me diga mi inquietud, lo que diga como dicen, mi espontaneidad. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo será realmente? Cuando se habla de vocación, en este caso hablando del bautismo, el bautismo es la llamada que nos hace el Señor para ser parte de su iglesia, en primer lugar, ¿no? Ser parte de su iglesia. De ahí justamente que hay gente que dice, no, yo quiero ser bautizado, quiero bautizar a mi hijo en la iglesia católica. Bueno, se tiene claro, se tiene conciencia que la iglesia católica nos ofrece el camino de Cristo, el camino de la salvación. Por tanto, si es una vocación, es una elección. Y la elección lo hace Dios. La hace Dios. El mérito en nosotros, como hemos dicho, no estaría propiamente dicho, porque justamente el Señor llama a nosotros que somos pecadores. Y quien diga que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Así pues, hermanos, el bautismo es una gracia de las primeras gracias, llamada la gracia santificante, nos introduce a la vida de Dios. Gracias al bautismo somos hijos de Dios Padre, podemos llamar a Jesucristo nuestro hermano y podemos
tener el Espíritu Santo como aquel que nos va a ir guiando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Los sacramentos, como lo había dicho también el Padre, ciertamente tienen para nosotros un significado. Esa parte no me recuerdo si la escuché porque me distraje un poco, pero por ejemplo, está claro, ¿no? Hemos dicho el bautismo, volviendo, que se habla de regeneración, como también se lo dice Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo. El nacer de nuevo en la iglesia, a través del bautismo, se hace con el agua. Y el agua, como bien saben, ¿a qué nos da la referencia el agua? ¿A qué significa? ¿Qué nos da la impresión? La primero que vemos, ¿para qué usamos el agua? Bueno, quizá alguno diga para tomar, ¿no? Sí, ciertamente, para refrescar, para tomar. Pero también está el agua para bañarse. Y en ese sentido, en esa línea es que el agua se entiende como aquello que nosotros nos sirve para lavarnos. ¿Lavarnos de qué? Del pecado original. Pecado original que llevamos todos. Y que nadie, excepto Cristo y la Virgen María, puede obviarlo. Es por eso, hermanos, que nosotros creemos firmemente que el bautismo, una vez que lo recibimos, el Señor nos rescató de los lazos de la muerte espiritual. Nos sacó de las redes del enemigo que nos quería lejos de Dios. Y por ende, volvemos a la casa del Padre. Volvemos a nuestro origen. Porque nosotros, cuando Dios ha creado al hombre, su origen es Dios. Y vamos hacia Él. Ahora, en el camino de la vida, pues podemos quedarnos a veces perdidos, extraviados. Y Dios, en su amor y misericordia, nos atrae hacia Él, a través de los sacramentos. Y en el caso del bautismo, nos hace volver a su seno. Cierto, en este camino de peregrinar, ¿no? Porque no es que me bautismo, recibo el bautismo y ya está, asunto arreglado. Bueno, en el caso de un bautismo de emergencia, de alguien que está para morir prácticamente ya así a minutos o a horas, ¿no? El bautismo seguramente será por decir así, su pasaporte para el cielo, porque no habrá más que hacer. Si ya estaba muriendo y recibió, bueno, si tendrá que pasar por el purgatorio, ya el Señor lo verá. Pero digo, ya sería sacramento y inmediatamente al camino al cielo, ¿no? Pero digo, en el caso de una persona normal que no pasa el peligro de muerte, el bautismo es el germen que se te da de la vida eterna, pero que tendrás que confirmarlo, manifestarlo en tu vida a lo largo, para que llegues a la vida eterna conforme las obras que Cristo te va a pedir que hagas. Porque si no las haces, no vas a ser el testigo de este Jesucristo. Es bueno recordarlo, porque nosotros pensamos que el bautismo es, sí, creo que también lo dijo el Padre, un rito, como los demás sacramentos, un rito, una celebración. Y eso hay que educar mucho, ¿no? Porque la gente piensa en una celebración y como si fuese, aunque no es lo mismo, ¿no? Pero así como quiero celebrar el cumpleaños de Paquito, Paquito cumpleaños y hay que celebrarlo a lo grande, se compra la clásica, ¿no? Su cerveza, arreglar bien la casa, el traje, su cumpleaños. Algo así se trata de equiparar el bautismo, un evento para algunos de tipo social, para reunirse, beber, comer, bailar, ya está. Si bien es una celebración, ante todo primero religiosa, que también se celebra en el contexto familiar y con los amigos y conocidos,
lo que deberíamos celebrar, y esto que a veces se pierde de vista, es el nacimiento a la vida de Dios, el ser introducido a la gracia de Cristo, el ser parte de la iglesia y tener el Espíritu Santo. Eso sí, si nosotros tomásemos en cuenta más de esto, creo que lo otro, que no está mal, pero que a veces hay excesos, quedaría un poco relativizado. Lo digo ¿por qué? Porque mucha gente, ustedes lo pueden saber, atrasa los bautismos de sus hijos. ¿Por qué? Porque nunca hay platita para poder celebrarlo. Siempre están pensando en hacer una cosa así espectacular y nunca se logra. Y por tanto llega a 15 años y todavía no han hecho el bautismo. También otros factores, ¿no? Pero rescato esto, que mucha gente a veces lo condiciona el bautismo porque está pensando en una reunión lo suficientemente pomposa o festiva, donde se gasta tanto, y luego lo atrasa. Esto es bueno tenerlo en cuenta. El bautismo nos introduce en la vida de Dios, el bautismo nos hace hijos de Dios, el bautismo nos hace hijos. Y podemos clamar a Dios, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas bellamente, podemos clamarlo como Abba. Abba es la forma afectuosa de decir padre, que en nuestra lengua podría decirse como papito, ¿no? O papi. El bautismo nos ha introducido a la vida de Dios para poder clamar a Dios Abba, papi, papito. Esto nos muestra una relación de afecto, ¿cómo se dice?, de intimidad con el Padre. El fiel israelita se relacionaba con Dios como Dios, y está bien, pero no iba más allá, no iba a una relación de filiación. Esto se nos da gracias al bautismo, y la iglesia lo profesa. Nosotros profesamos y justamente oramos a Dios como nuestro Padre. Esta conciencia de ser hijos del Padre nos viene por el bautismo. Además que Jesucristo nos lo predicó frecuentemente. Nos predicó que su Padre, ¿no?, o Él viene llamado por el Padre o enviado por el Padre, que lo envía al mundo. Nosotros somos hijos del Padre como Jesucristo. Y también enviados como Cristo al mundo. Jesús lo dijo bellamente, ¿no?, y con exigencia. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. No se puede poner una ciudad, no se puede ocultar una ciudad en lo alto, no se puede ocultar. Y si la sal pierde su sabor, no tiene sentido. En otras palabras, un cristiano en el mundo que no se deja ver como cristiano no sirve para nada. Por tanto, la vocación de ser cristianos tiene un sentido: ser sal y luz del mundo. Y eso es responsabilidad de cada uno. Sería bueno pues que lo reflexionásemos, todo lo que implica el bautismo para nuestras vidas, hermanos. Pasa a veces tan desapercibido la gracia que nos da el Señor. Nos distraemos en tantas cosas que son accesorias y que nos hacen perder muchas veces el tiempo, por decirlo así, ¿no? Nos hacen distraer, caer en banalidades, porque hasta banalidades se hace, y que muchas veces el misterio que se va a celebrar, en este caso el bautismo, pues en el momento, incluso la celebración, no se vive como debería de ser. Y todo porque estamos pensando en cosas, repito, accesorias, como camarógrafos, que el vestido, que el peinado, que la colonia. Vamos a ver si, no sé, había escrito a la secretaria, si no me voy a quedar una vez más con los crespos hechos. Si se puede, dice que sí le puedo mandar. Voy a mandarle, pero no sé cómo, él lo va a tener que manejar. A ver si me escucha por ahí, voy a mandar como un PDF el documento y ya. Pues bien, esto es importante tener en cuenta, hermanos,
para nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Nosotros, como cristianos, tenemos que, en ese sentido, valorar lo nuestro, amar lo nuestro que nos ha dado el Señor. Y una de las cosas que nos ha dado tan bellamente, como le llaman algunos los regalos, son los sacramentos de la Iglesia, que son instituidos por Jesucristo. Nosotros no lo hemos creado, aunque a veces nos digan eso. Ahí lo estoy mandando, pero no sé si la... Pues bien, vamos a ver si sale. Si no sale, bueno, pues paciencia. Yo lo tengo aquí, pero no sé si saldrá para todos. Me han dicho que con Google Meet. Vamos a ver si aparece por ahí. Mejor de que no estoy viendo yo ahorita. Vamos a poner aquí también. Los regalos de la Iglesia, los grandes regalos que nos ha dejado el Señor son los sacramentos. Y en ellos encontramos la gracia. Todos los sacramentos nos dan la gracia de Dios, todos. No hay que uno menos, uno más. La gracia de Dios es única. ¿Cómo se entiende la gracia? Bueno, tiene muchas acepciones. La gracia como favor de Dios, ayuda, santificación, amistad, ¿no? Estos términos generalmente se utilizan como gracia. Necesitamos de la gracia justamente para estar en amistad con Dios. De hecho, cuando el Señor nos da su gracia, estamos en amistad con Él. Cuando el Señor nos da su gracia, en cualquier manera nos da ese favor, esa ayuda en nuestro camino. La gracia, como gracia santificante, nos introduce en la vida de Dios y nos hace eliminar el pecado. Vamos a ver si aquí, yo estoy viéndome acá, pero no sé si, a ver si sale. Vamos a preguntar a la secretaria. Si no, ya pues yo lo... Mientras tanto vamos avanzando. Después ya lo vamos poniendo en línea. Introducimos. Llamamos aquí la Eucaristía Sacramento de Amor. Recordar que lo dijo el Padre sobre la liturgia, ¿no? La liturgia es la obra, mejor dicho, el término liturgia, que viene del griego leiturgia, se entiende como una obra o un servicio en favor de la comunidad, del pueblo. Eso a nivel general. Esto es parte del lenguaje griego normal, del uso común de la gente, ¿no? Como decir, por ejemplo, plato, ¿no? La palabra plato, que pertenece al vocabulario normal, ¿no? Común de la gente. La palabra liturgia es una palabra que se usa en el vocabulario civil, digamos así. Liturgia luego viene adoptado por la Iglesia. Cuando se hace la explicación o la traducción de algunas palabras donde aparece la palabra culto, servicio en el Antiguo Testamento, viene transcrito o traducido como liturgia. Y liturgia se entiende a nivel general como una obra o un servicio, algo que se hace en favor de la comunidad. Y normalmente es una obra o un servicio de modo manifestado de manera pública. La liturgia es la obra de Cristo, del Cristo total. La liturgia es la obra del Cristo total. ¿Y cuál es el Cristo total? Él que es la cabeza y nosotros que somos sus miembros o el cuerpo de la Iglesia.
Repito, la liturgia es la obra de Cristo cabeza y nosotros que somos su cuerpo. Y fundamental. De tal modo que la liturgia como obra de la iglesia es obra de Cristo y de nosotros. No de Cristo, no de la iglesia, sino de ambos, que formamos un solo cuerpo con Él. No sé si estará saliendo por ahí, creo que no. Okay. Salimos de acá. Ya. Sigamos. Jesucristo, que es, sabemos bien, lo dijo el Padre también, que el sumo sacerdote, por excelencia, a título con mayúscula todas las letras, es Jesucristo. No hay otro sumo sacerdote equiparado a él. Ni siquiera el Papa. El Papa o cualquier Papa son sus representantes, la cabeza visible de la Iglesia. Pero el sumo sacerdote, a título, como hemos dicho, o como dice la palabra técnica, por antonomasia, es Cristo. ¿Por qué? Puesto que Él, Jesucristo, su vida entera fue la mejor presentación de ofrenda al Padre. El mejor regalo que se ofreció al Padre es la vida de Cristo. Además que Él, como Dios y hombre verdadero, reúne dos naturalezas de manera perfectas, de tal manera que une lo humano y lo divino en Él, se une. Y justamente una de las características del sacerdote es unir lo humano con lo divino. El sacerdote en el Antiguo Testamento y en otras culturas, el sacerdote hace de mediador, el que une lo humano con lo divino, ¿no? A través de plegarias, cultos. Pues Jesucristo, por ser Dios y hombre verdadero, es el sumo sacerdote por excelencia. No hay más, es el único, porque Él reúne ambas características o ambas naturalezas de manera perfectas y están unidas en Él, así, en una sola persona. De ahí que es el sumo y eterno sacerdote, no un sacerdote que cumple una función y se acabó. Celebramos justamente hace ya unas semanas Jesucristo sumo y eterno sacerdote, porque es sacerdote para siempre, como dice el Salmo 110, ¿no? O 109 en la liturgia. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El único sacerdote, o mejor dicho, el sacerdote para siempre, que sigue ejerciendo su función sacerdotal a lo largo de los siglos. Por eso es que confiamos en el amor del Padre, porque este Jesucristo sigue velando, intercediendo por nosotros. Cristo, sumo sacerdote, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, celebra sin cesar, no sin César, sino sin cesar, sin claudicar, sin detenerse, celebra sin cesar en la liturgia celestial con la Santa Madre de Dios. Nosotros en la tierra celebramos la Eucaristía y Jesucristo está celebrando la Eucaristía en el cielo eternamente, con María y todos los santos. Y todos aquellos que ya entraron a la patria del cielo o van camino a ella. La liturgia es obra de Cristo total, por tanto. Una cosa también que es bueno recordar en cuanto a nuestra participación como pueblo de Dios, tanto ministros como el pueblo de Dios, es que toda la asamblea, o sea, toda la asamblea cuando se reúne en la liturgia, es liturgo. ¿Cómo es el liturgo? Pues el liturgo es el que celebra. Toda la comunidad presbítero y comunidad que participa celebra el culto, cada uno según su función. ¿Y por qué? Recordemos una cosa importante, hermanos, porque el bautismo, volviendo al bautismo, nos ha hecho parte del pueblo sacerdotal de Cristo. Todo bautizado es sacerdote. Seguramente han escuchado esto, o alguno no lo habrá escuchado. El bautismo nos ha dado el sacerdocio de Cristo, a todos. O alguno puede decir, entonces yo puedo ponerme en el altar y a celebrar la misa como el Padre. No, porque hay aquí un único sacerdocio que se llama el sacerdocio
real, el que recibe todo bautizado para poder celebrar la Eucaristía, para poder celebrar los sacramentos. Y hay otro sacerdocio dentro de ese mismo que se llama el ministerial. Algunos varones que el Señor escoge para que presidan, administren los sacramentos. En el caso de quien les habla, y Padre Julio y todos los sacerdotes que conozcan. Por tanto, todo bautizado, repito, tiene el sacerdocio bautismal. Y ser parte del sacerdocio bautismal lo hace poder participar de los sacramentos. La Eucaristía podemos celebrarla porque somos el pueblo sacerdotal de Dios. Ciertamente, si no hay sacerdote, no se puede celebrar la Eucaristía. Hay que orar por las vocaciones. Este sacerdocio bautismal lo tenemos todos. Y gracias al sacerdocio bautismal podemos celebrar la Eucaristía y todo sacramento. Algunos fieles son ordenados por el sacramento de orden para representar a Cristo como cabeza, ¿cierto? El sacerdote en el altar representa a Cristo cabeza. La Eucaristía, alimento de vida eterna. Nos dice el Catecismo, nos recuerda unas palabras que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús lo dijo, ¿no? Un discurso que realmente fue muy llamativo. Por no decir también en cualquier manera, aunque no utilice la palabra Juan, que escribe en el Evangelio, no dice que es escandaloso, pero la respuesta de sus oyentes da a entender que sí. Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, si uno come de este pan, vivirá para siempre. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. Juan 6, 51, 54, 56. Fíjense bien, el que come mi pan tiene vida eterna. Ubiquémonos en la escena, ¿ya? En la escena ahí Jesús, enfrente de los judíos, justamente estaba hablando con unos simpatizantes, unos que se habían entusiasmado por él, que le habían creído en un primer momento, y estaban ahí escuchándolo así muy admirados, muy contentos, mejor dicho, muy entusiasmados, como le llaman algunos, entusiastas, seguidores de Jesús. Cuando Jesús comienza a decir, bueno, pues yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre. Ellos ven a un hombre, como cualquiera de nosotros, y dice que este nos va a comer su carne, este nos va a comer su carne, ¿qué tiene? O sea, se comienzan a cuestionar, ¿no? ¿Qué pasa con este hombre? Y Jesús continúa el discurso, si no comen de este pan no tendrán vida, Moisés no les dio el pan verdadero, fue mi Padre Dios que les dio el pan, que les da el pan verdadero, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Todo este discurso en el Evangelio de Juan capítulo 6, que hemos leído una parte, todo este discurso realmente es denso en contenido y que llega un momento que los que estaban ahí entusiasmados por Jesucristo dicen lo siguiente, estas palabras, algunos traducen como diciendo estas palabras son duras, y uno puede entender que son palabras duras en el sentido ofensivas, ¿no? O no sé. No, estas palabras son, otros traducen, son difíciles de soportar. O si quieren mejor, podemos también interpretar como que dijeron, estas palabras ya no podemos escucharlas, ya nos cansamos, hasta aquí nomás. Esto que está diciendo Jesús está de más. En otras palabras, Jesús está hablando de más o menos así. En el fondo, sus oyentes muy entusiastas terminaron por decir, hasta aquí nomás Jesús, nos aburrimos de ti. Has venido a decir que vienes a darnos de comer, ¿qué es eso? Y dice Juan, ahí está la cita, ¿no? Bueno, no está la cita propiamente, vamos a buscar acá en la Biblia. En el Evangelio de Juan dice que estos oyentes entusiasmados de Jesús o entusiastas llega un momento en que se van. Versículo 66, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese es un momento en que Jesús se habrá sentido un poco fracasado, digamos, ¿no? Porque vio que tan bonito les habló, pero al final de cuentas se desanimaron y lo dejaron. ¿Por qué? Porque les habló de la Eucaristía, que Él es alimento. Esto es fuerte, realmente lo que habrá sentido Jesús en ese momento de no haber sido comprendido lo que nos ofrecía. Jesús se ofrece como alimento para nuestras vidas, Jesús se ofrece como alimento para nosotros.
Así como necesitamos nutrirnos para vivir, porque el que no come en unos meses seguramente no vivirá, hay que comer, ¿no? No empacharse. Eh, Así como necesitamos comer para vivir, en la vida espiritual necesitamos a Cristo también para vivir espiritualmente, nutrirnos de la Eucaristía. No olvidemos eso. Justamente estos tiempos de prueba, llegamos, como se viene hablando de esto de la pandemia, del distanciamiento social, ciertamente ha generado en muchos una nostalgia, una pena, aunque pena no debería ser, nostalgia, sí, deseo, ansia de volver a la celebración. Ojalá, digo así, muchos lo deseen con ese fervor de un niño cuando quiere recibir la comunión, ¿no? Ese deseo de volver. Seguramente nuestros hermanos adultos mayores están con ese deseo de volver, quienes tendrán que ser cautelosos, prudentes y pues no están obligados en este tiempo, no están obligados. Y ayer en el consejo parroquial se habló un poco al respecto. Hay que motivar a que por el bien de ellos no se muevan de casa. Si por haber alguno habrá que tener todos los protocolos. Y decíamos, este distanciamiento social ha generado pues cierta, repito, nostalgia de no poder celebrar la Eucaristía como antes. Las celebraciones virtuales, que son un modo de llegar a ustedes, y creo que mucha gente está muy agradecida y muy contenta, aunque habría que ver cómo están celebrando la misa, como decía una vez el Padre Julio, porque creo que a veces está la gente echada en su cama ahí, ¿no? Comiendo canchita, qué sé yo. O sea, lo ven como un programa de televisión y no como una misa, ¿no? Mucho cuidado. La misa deberían participar en su casa como debe ser, ¿no? Con todos los gestos que se hacen cuando están presentes, de pie, sentados, de rodillas, todo eso. No sé si lo estarán haciendo, pero debería ser, ¿no? Porque es la misa, es un programa de televisión, por más que se vea por la red. Y este distanciamiento ha hecho pues que, repito, la gente sienta un anhelo de volver, de unirse a Cristo como antes, porque necesitan este alimento. Ojalá, digo una vez más, que este distanciamiento, que no es nada ciertamente lindo, pero haya hecho que mucha gente se entusiasme, brote el fervor por la Eucaristía, el amor a Cristo Eucarístico, el deseo de volver a la Eucaristía, de estar en la gracia de Dios, también de confesarse, por tanto, y todo lo demás. Ojalá, ojalá. Nuestros mejores deseos a que cuando se comience a celebrar ya con la asamblea, con ustedes, pues haya una respuesta bastante positiva. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Jesucristo es alimento de vida eterna. Que no me dice nada la secretaria, si me ha mandado con esta cosa. A ver si lo pondré, pues no sé si ponerlo. Hay que sacar listo. ¿Lo estás poniendo? Ah, ya. Tengo que apretar aquí. Yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, dice que hay que poner Google Meet. A ver, a ver, a ver. Sí, pues para que no nos perdamos un poco el material. Vamos a ver qué dice acá. Bueno, acá me estoy viendo yo. ¿Ahora qué hago? Comparto pantalla. Aunque me veo un poco en una posición un poquito rara. A ver, voy a poner aquí. Pide participar. Ahora me tienen que aceptar. Ajá. Ah, mira, ahí está mi pantalla. Ahora esto lo estarán viendo ustedes. ¿Cómo sé si lo están viendo? ¿Quién lo cambia? ¿Lo cambia la secretaria o lo cambio yo? Parece que ella. Ahí estoy yo. No sé cómo lo estarán viendo ustedes. Si me ven en la página. Bueno, ya. Ahí tenemos. Estamos pasando al corazón de la iglesia. Si no me equivoco. ¿Cuál era la diapositiva anterior? ¿Lo puedes cambiar a ver, Rosalie? Ah, sí, está bien. La siguiente entonces. Pero ¿por qué se ve así partido? ¿No se puede ver completo? El corazón de la iglesia. Esto me gusta mucho porque el Concilio Vaticano II lo dijo, ¿no? Y creo que tenemos que recuperar esto. La Eucaristía es el corazón de la vida de la iglesia. Y creo que ahora se está sintiendo mucho, ¿no? La necesidad de volver a ella.
el corazón de la iglesia, de la vida de la iglesia, la Eucaristía. Cristo asocia a su iglesia a este sacrificio de alabanza y acción de gracias. Cristo asocia, o sea, a nosotros, su iglesia, a nosotros nos asocia. Porque Jesucristo, escúchenlo bien, Jesucristo con su vida es el que ofrece el culto al Padre. Él. Jesucristo a título personal es el que ofrece el sacrificio perfecto al Padre. Pero como dice acá muy bien el catecismo, Él asocia, une a la iglesia en esto. Nosotros, nos asocia, nos une para este sacrificio de alabanza y acción de gracias. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de salvación. En todo sacramento, hermanos, hay salvación. Y también en la Eucaristía. Sacramento de salvación. Cierto, por excelencia, porque ahí está el mismo Jesucristo, como veremos más adelante. Ojalá que nos dé el tiempo. Cristo nos da la salvación a través de la Eucaristía. Siguiente. Siguiente diapositiva. ¿Puede cambiar o no? No sé si ustedes están viendo. Si lo están viendo, bien. Porque hemos hecho para que se vea en la pantalla. A ver, siguiente diapositiva. ¿Se puede o no? O si no, yo lo pongo desde mi... Cristo nos ofrece la salvación. Algunos nombres de la Eucaristía. El primero de todos, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Eucaristía, que viene del griego eujaristía, en latín eucaristía, como tal suena, que viene del verbo griego eucharistein. ¿Qué significa el verbo eucharistein? Significa dar gracias. ¿Y qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Acción de gracias. La Eucaristía es acción de gracias, en la que se recuerdan las bendiciones judías. La Eucaristía es la acción de gracias lo que se recuerda, asume lo que se recordaban los judíos: la creación, la redención y la santificación. El pueblo de Israel, cuando entonaba o recitaba sus formas de alabanza a Dios, era por la creación, la salvación y la santificación. En la Eucaristía, nosotros nos unimos, también hemos recogido esos tres factores o elementos que Israel agradecía a Dios. La creación, o sea, todo lo que ha creado Dios, la redención, es decir, la salvación. Tercero, la santificación. Otro nombre que tiene la Eucaristía es banquete del Señor. Banquete del Señor. El banquete del Señor. Como banquete, recordando la cena del Señor, ¿no? La cena que celebró, llamada Última Cena, antes de su Pascua, antes de su pasión. Banquete del Señor, escúchenlo bien, en dos dimensiones. Banquete del Señor como memoria o memorial de la cena del Señor, aquellas donde instituyó la Eucaristía, y también como preparación al banquete eterno en el cielo que participaremos. Jesús habló de este banquete, ¿no? En esa parábola del banquete de bodas, en el Evangelio de Mateo, cuando dice, pues, ¿no? El reino de los cielos será como un banquete de bodas que un padre organiza a su hijo, ¿no? Y comienza a invitar, ¿no? Y algunos se hicieron los sobrados, no quisieron ir, ¿no? Dijo, ya, se acabó. Llamen a todos los que estén ahí en el camino, vayan a buscar y los invitan. Jesús manejó este lenguaje. En el cielo hay un banquete eterno. La Eucaristía que celebramos no solamente es el banquete que Jesús celebró con sus apóstoles, sino también es una preparación a ese banquete eterno al que estamos llamados todos. Al banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Otro nombre que tiene la Eucaristía, tiene muchos nombres, ¿no? Es el llamado fracción del pan. Fracción del pan. Y esto recuerda el gesto de Jesús, ¿no? Cuando Jesús parte el pan como cabeza de familia. El cabeza de familia en Israel, el padre de familia o el pater familias, como dice, el pater familias partía el pan y lo distribuía a la familia, ¿no? En señal de comunión con sus miembros de la casa. Jesús hace este mismo gesto.
parte el pan y lo comparte, da de sí a los demás, como pater familias. Y por eso otro nombre muy querido de la Eucaristía fue, y esto se usó en el Evangelio de en el Evangelio de Lucas, como también en los Hechos de los Apóstoles, se habla de la fracción del pan. Fracción del pan era otro nombre que se daba a la Eucaristía, la fracción del pan. Jesús partió el pan y lo distribuyó. Los discípulos de Emaús lo reconocieron en la fracción del pan. Otro nombre conocido por nosotros como comunión, de ahí viene justamente el nombre primera comunión. Bueno, en el caso de los chiquitos o adultos que van a recibirla por primera vez, se llama primera comunión. Pero el nombre en sí es comunión. ¿Por qué comunión? Porque nos une a Cristo y a la iglesia. Común unión, común unión. Comunión con Dios y con los hombres. Porque no podemos solamente estar en comunión con Dios, sino también con los hombres. Común unión, comunión. Las cosas santas, otro nombre que se le da, las cosas santas, esto es un nombre también que viene del griego, como lo hablaba el símbolo de los apóstoles, que recordaba las cosas santas, las cosas sagradas, haciendo mención a la comunión de los santos. Porque la Eucaristía, hermanos, es comunión con los santos. La tierra del purgatorio y del cielo, comunión de los santos. Por eso también se le llama las cosas santas. Otro nombre, y creo que seguramente están esperando que lo diga, es el llamado misa. Pero misa en sí mismo es una terminología latina que se refería al saludo final, el ite missa est, ¿no? El que se traduce como pueden ir en paz. Pero misa es la conjugación de la palabra missio, ¿no? Y missio, doble S, ¿eh? Missio, nosotros en jerga una sola S decimos el que no tiene plata, ¿no? Préstame cinco soles, tu misio, dice, ¿no? Ya, tu misio, pero el missio en latín quiere decir envío, envío. Y de ahí justamente en la fórmula latina, cuando se usaba en la misa en latín, decía iter missa es. Se traducía normalmente como el pueden ir en paz. Pero en el fondo es, vayan, o sea, son enviados ustedes a comunicar las cosas santas o las cosas buenas que han recibido aquí. Vayan, y justamente la misa está indicado como el envío de los celebrantes, los que han participado, a comunicar las cosas buenas que han vivido. Ese es el llamado misa. Un solo acto de culto, habría que decir también esto. Siempre hay ese dilema, ¿no? Padre, llegué 5 minutos tarde, ¿he estado en misa o no he estado en misa? He estado en misa... Uy, acá hay un cruce de... Vamos a sacar el audio, Dios. Interferencia acá. ¿He estado en la misa o no he estado en la misa? ¿No? Eso que llegan tarde, ¿no? Llegan tarde a la misa, son caseritos, ¿no? La misa, y acá lo dice justamente recogiendo el Vaticano II, comprende la liturgia y la palabra. La acción de gracias, lo que sería la Eucaristía, la consagración del pan y del vino, la recepción del cuerpo y sangre del Señor. Que también lo dice el Concilio Vaticano II, la misa tiene 2 grandes bloques, que se llama liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. 2 altares, el altar de la palabra, altar de la Eucaristía. 2 mesas también dicen, ¿no? La mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. 2 alimentos, la palabra y el Jesucristo pan vivo. Por tanto, hay que procurar siempre llegar temprano, ¿no? No obviar el primer alimento, que es la palabra. La Eucaristía es el memorial de Cristo, del misterio pascual de Cristo. ¿Ya? La Eucaristía se hace memorial, se actualiza el misterio de la cruz y resurrección. Escúchenlo bien, ¿eh? Porque los protestantes dicen que nosotros celebramos el sacrificio, es más, que es un sacrificio cruento. Y decía el Concilio de Trento, es un sacrificio incruento. Jesucristo no vuelve a morir, dice la carta de los Hebreos, una vez para siempre. Efapax, dice, ¿no? Una vez para siempre. Nada más, una vez murió Cristo para siempre y resucitó una sola vez. Ese mismo evento de muerte y resurrección, se actualiza en cada misa,
Oh, pero es lo mismo cada rato. Sí, pues. Es que es un evento, escúchalo bien, es que estamos hablando acá del Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo de Dios hecho hombre. Un solo evento que se dio en la historia de la humanidad marcó a la humanidad entera. Por tanto, cualquier misa que se celebre desde el evento Jesucristo, cualquier misa que se celebre por todos los siglos que queden, es el mismo evento Jesucristo que se va prolongando. No hay problema. Eso hace que el mismo evento Jesucristo, escúchalo bien hermanos, obtengamos la misma gracia de aquel evento del Gólgota y del sepulcro vacío. Es lo mismo. No se repite, no es que se repite, el mismo evento se actualiza, se actualiza. La palabra clave es el memorial, llamado memorial. Eso se puede profundizar en otro momento, ¿no? Visto que es un poco denso esto, pero porque muchas veces la gente dice recuerda. Bueno, sí, a ver, pero la palabra recordar, aunque ciertamente en cualquier manera, cuando uno celebra un cumpleaños, por ejemplo, recuerda el día de su nacimiento. Es más, cuando a veces saludan a la mamá de alguno, le dice, señora, ¿se acuerda de aquella vez? Sí, todavía tengo los dolores, dice, no, se recuerda. Es una forma de actualizar aquello que sucedió hace 15, 20 años, no sé cuándo, la edad que tuvo su hijo. Si en cualquier manera se reviven los sentimientos, ¿no? La emoción de aquella época. Algo así, pero de manera más real, se da en el caso de Cristo. Porque hemos dicho, el mismo evento del Gólgota y la resurrección se actualiza en cada celebración. No es que Cristo vuelve a hacerlo, ya está hecho una sola vez para siempre, pero se hace presente en cada misa. De ahí que, pues, por consiguiente, no podemos estar distraídos, ¿no? Pensando en cualquier otra cosa. Cristo sumo sacerdote de la nueva alianza, llama las presencias, ¿no? Yo le pongo así, ofrece el sacrificio eucarístico, él mismo realmente presente bajo las especies de pan y vino. Hermanos, y esto hay que decirlo bastante porque lo decimos mucho, ¿no? Padre Julio, seguramente antes que yo viniera, yo escuchado también, yo también lo he dicho, ¿no? Cuando sale el Corpus Christi, por ejemplo, no es que estamos sacando una imagen de Jesús, una representación suya, es Jesucristo, el mismo Jesús, con su cuerpo y con su sangre. El mismo Jesús, el sumo sacerdote de la nueva alianza, está presente en las especies eucarísticas de pan y de vino, dice el Catecismo, número 1410. Esto es importante recordar, hermanos. A veces nos parece que, y esto nos falta un poco en la preparación de los sacramentos, tomar conciencia que Cristo está presente. Wow, si está presente el Señor, ¿qué tendría que hacer yo? Prepararme para ese encuentro. Es un encuentro de amor. El Señor vivo que me ofrece su amor y quiere que yo me acerque. Por eso habría que apagar celular. Bueno, ahora los celulares tienen que estar, hoy día sí, en este tiempo sí encendido, pero cuando vuelve toda la normalidad, celulares apagados, concentrados, no mascar chicle, no estar conversando, todo aquello que sea elemento distractivo, hacerlo a un lado para vivir el encuentro con Cristo vivo, que está presente con su cuerpo y con su sangre. Solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía, no se olviden de eso, para que puedan consagrar pan y vino, porque si no hay presbíteros, sacerdotes, no se puede celebrar la Eucaristía. Oye, pero la madrecita que la otra vez dice que está celebrando, una madrecita puede estar celebrando ahora la misa, porque mira que... No. Lo que hace es una celebración de la palabra y da la comunión, pero no es misa. ¿Ya? Muchas veces pensamos que basta tener las hostias para que se llame misa. No. Por ejemplo, también las hermanitas que llevan la comunión a los enfermos, ellas no hacen misa. Llevan la comunión, pero no hacen misa. Pero la gente ve la comunión y dice, ya, esto es misa, no es misa. O el cura va a rezar al difunto, ¿no? Va a una casa a rezar al difunto. Dicen, Padre, gracias por su misa. No he hecho misa, yo he rezado por el difunto. O sea, la idea misa a veces la tiene mucho la gente, ¿no? Hacer una oración para uno es misa, no. Elementos fundamentales para el sacramento de la Eucaristía. En el caso del bautismo había dicho el Padre es el agua. Si no hay agua no se puede bautizar. Para acá tengo cerveza, no se puede bautizar. Y un poquito de limonada que está muy buena, nada, no se puede bautizar. Agua. En la Eucaristía lo mismo. Dos elementos importantes que no pueden cambiarse. Pan y vino. Dicen que por ahí hay algunos lugares de la sierra, algunos muy ingeniosos según pastoralistas o liturgos según su criterio, esto no es liturgia de verdad, querían celebrar misa con chancay y chicha jora, ¿no? Se decían pastoralistas.
Claro, eso es en nombre de una teología llamada la liberación, distorsionada, corrompida por algunos exagerados. Pan y vino, nada más. Pan y vino para la Eucaristía. ¿Ya? Y claro, obviamente, pan y vino, y acá viene a continuación lo que dice el catecismo. El pan y el vino dentro de la misa con las palabras claves que son las palabras de la consagración. El sacerdote, en persona Christi, dice el latino, en persona Christi, pronuncia las palabras de Jesucristo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, este es mi sangre. Eso es fundamental. El Señor, en su misericordia y en su bondad, esto lo decía, me recuerdo que era de San Juan de Ávila, creo, llama a los sacerdotes a este ministerio y obedece, decía él, ¿no? Obedece a los sacerdotes cada vez que pronuncian sus palabras. Interesante. O sea, el sacerdote cada vez que pronuncia las palabras de Cristo en la misa, Jesús obedece y viene, ¿no? Hasta en eso es humilde el Señor. Viene obedeciendo al sacerdote, aún esté en pecado mortal, lamentablemente, ha pasado muchas veces, está en pecado mortal, Jesús obedece y viene a la Eucaristía. Porque Él es fiel a sus palabras. Dijo, tomad en comer esto en mi cuerpo, pues viene acá a la Eucaristía. Este milagro de transformar pan y vino en cuerpo y sangre, que solamente puede hacer el presbítero, es el obispo o el presbítero, se llama transustanciación, ¿no? Un término que introdujo Santo Tomás de Aquino, bueno, la llamada escolástica, la teología católica, bueno, parte de la filosofía también, y que lo asume y bueno, y quedó, ¿no? Quedó, ¿no? El Concilio de Trento lo adoptó y todavía se sigue manteniendo este término, transustanciación. Después han salido unos teólogos, han querido hablar de otra forma, ¿no? Transfinalización, bueno, han querido acá dar un poco un nombre distinto, pero transustanciación se habla de un cambio de sustancia, ¿no? Un cambio de esencia, un cambio fundamental que se da en esos elementos. Uno podría decir, pero, y lo que dice, lo explica muy bellamente Santo Tomás de Aquino, dice, pero yo sigo viendo pan y vino. Es obvio, porque las especies se mantienen, las especies eucarísticas, mejor dicho, las especies de pan y vino. Es pan, el sacerdote come pan, se ve el vino, pero ya ha sido transformado en su esencia, es cuerpo y sangre de Cristo. Me recuerdo que una vez una misa, en más de una misa, pero en otro lugar, ¿no? Un señor se me acercó, padre, ¿por qué usted siempre toma el vino? ¿Cómo que toma el vino? Toma la sangre de Cristo, ¿qué pasa acá? Borracho, ¿tú quieres tomar vino? Seguramente. Porque hay gente que le gusta y invíteme, padre, invite. Si quieres tomar a tu casa, no bebe, ¿no? Pero acá tomemos la sangre de Cristo. Padre, ¿cuándo tomar yo? Bueno, en algunas celebraciones especiales hemos hecho algunas veces por intención, ¿no? Remojando el cuerpo de Cristo en la sangre, o por algunos eventos especiales, ¿no? Me recuerdo en otra parroquia, por ejemplo, para la primera comunión le damos a los chicos también por intención. En una fiesta tipo Corpus Christi, una vez me recuerdo que ayudó un poco con los ministros, estábamos bajo las dos especies, ¿no? Pero se hace la comunión un poco larga, ¿no? Y era preferible siempre que el ministro lo introdujera, porque si no se puede chorrear, todo eso, es un poco problemático, difícil. Cuerpo y sangre, transustanciación, transformación esencial de los elementos naturales. Reparación. La Eucaristía sirve para reparar los pecados de los vivos y difuntos. La misa, en la parte inicial, cuando se hablaba del yo pecador, el acto penitencial, se hace ahí justamente el pedir perdón de los pecados veniales. Los pecados veniales vienen perdonados en el acto penitencial. Los mortales no. Ahora, ha pasado gente que por A o B no pudo confesarse, estuvo en la fila quizá, nos invita a hacer un acto de contrición perfecto. Bueno, en verdad el acto de contrición es perfecto, ¿no? Porque hay otro acto que se llama atrición y ese es imperfecto. El acto de contrición debería ser todo fiel que quiere comulgar y no ha podido en ese momento porque la fila estuvo demasiado larga o qué sé yo, o el cura se fue en ese momento a otro lado. Bueno, pero el compromiso de esa persona es ir a confesarse inmediatamente. Hay gente, yo les digo por experiencia, hay gente que lo hizo y acabando la misa se me acercó, padre, confiéseme porque yo no he podido. Ya, bueno, ya, ahí mismo. Otros en la semana. Porque si no se relativizan los dos sacramentos, sea comunión que confesión. Y no es bueno. Hay gente, ha pasado, que comulgó el día de la misa de un pariente que quería tanto, un difunto, que toda la gente emocionadísima comulgó. Y me recuerdo que una vez se acercó una pregunta, ¿hace cuánto tiempo que te confiesas? Padre, hace un año que tuve la misa del difunto y vengo a comulgar. O sea, ¿has comulgado? ¿De a qué no te confiesas? Sí, pues. O sea, hay gente que lo hace de manera emocional, no es consciente de lo que está haciendo. Confesión primero siempre.
Pero ¿a qué dice el catecismo, no? Ciertamente la Eucaristía es para reparar los pecados de los vivos y los difuntos. Por eso es que pedimos perdón en la misa y también se ofrece por el perdón de los difuntos, para que sean perdonados sus faltas. Porque hay mucha gente que sí pidió perdón en su momento, otros que no alcanzaron al perdón sacramental, pero murieron con el deseo y lo pidieron seguramente en su momento el perdón, pero no llegaron a la solución. Pues la misa en reparación, reparación. Es bueno recordar pues que la Eucaristía para recibirla hay que estar en estado de gracia. Lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Gracia se entiende como amistad, favor, amor mismo. Tiene muchas acepciones la palabra gracia. En ese sentido, lo que sería gracia como amistad en concordancia con Dios. Es decir, no me he separado de su amor. Estoy viviendo en amistad. ¿Por qué? Porque no he cometido pecado mortal. Estar en gracia normalmente se entiende como estar sin pecado mortal. Si estoy sin pecado mortal, es decir, estoy en gracia, por tanto puedo comulgar. Si no estoy en gracia, no puedo comulgar. Si estoy en pecado mortal, no puedo comulgar. Hay gente que hace un razonamiento muy facilón diciendo, no, pero está mi ser querido, pues ahí, yo lo quería mucho, ¿no? Lloré tanto, lo prometí que iba a comulgar ese día, pero no se confesó. Hay muchas comuniones emotivas que hay por ahí. Mucha gente que comulga de emoción, pero no por convicción, ni hay un compromiso después de cambiar nada. Simplemente fue aunque no se debe sentir nadie ofendido, pero a veces hasta por un show, ¿no? La gente diga que estoy comulgando. Mucho cuidado. Unidad de la Iglesia. Y es que la comunión, la Sagrada Comunión, hermanos, que hemos dicho que es necesario hacerla, mejor dicho, hacerla sin pecado grave, recordemos esto, que cada vez que comulgamos estamos expresando la comunión de la Iglesia. La Iglesia en sus tres estados, triunfante, militante, que somos nosotros, y purgante, la que se purifica. Por tanto, cuando comulgamos estamos comulgando con toda la Iglesia, no solamente a Cristo, sino a la Iglesia. De ahí que si estoy en pecado grave, una vez más, no estoy expresando la comunión de la Iglesia. No puedo hacerlo, porque estoy contradiciendo la unidad de la Iglesia. Esto creo que a veces nos olvidamos de estos tres estados de la Iglesia, ¿no? Porque todo pecado, hermanos, aunque suene, quizás no le hemos reflexionado esto, todo pecado, sea grave o leve, ofende a la santidad de la Iglesia. La Iglesia es una santa católica apostólica, ¿no es cierto? Una santa católica apostólica. La santidad de la Iglesia viene ofendida por nuestros pecados, sean leves o graves, ¿eh? Por tanto, si yo quiero comulgar, que es el acto más sublime, unirme a Cristo, tengo que estar en gracia. ¿Cómo voy a comulgar así? Y si lo hago, contradigo la santidad de la Iglesia. Y en cualquier manera es como si me burlara de los tres estados de la Iglesia, ¿no? De la triunfante. La Iglesia del cielo estaría llorando, también la Iglesia que está purgando. Que ellos sí, al menos tienen un conocimiento un poquito mayor que los demás, ¿no? Me refiero que al estar cerca de Dios, aunque el conocimiento pleno lo tiene Dios de todo, pero pues los que celebran el cielo día, mi este hermanito no está en gracia y mira cómo está comulgando, y se pondrán a llorar, ¿no? Los en vida, bueno, algunos también que nos conocen nuestra vida dicen, oye, mira cómo comulga, ¿no? Hay gente que nos conoce nuestra vida y dice, ¿cómo está comulgando? Padre, ¿cómo comulga esta persona? En fin, en gracia, para expresar de la mejor manera la comunión de la Iglesia, la comunidad de los bautizados en sus tres estados. Cierto, lo dice el derecho canónico, se podría comulgar una vez al año. Bueno, uno se lo toma literal, ¿no? Pero en verdad, cada celebración eucarística, si uno estuviera en gracia, podría comulgar, ¿no? Pero el derecho canónico habla de una vez al año, ¿no? Como forma de expresión de comunión, ¿no? Si uno no comulga una vez al año, pues dudaría ya de su comunión, ¿no? Con la Iglesia y con Dios mismo. Bueno, sí, ciertamente, pero en los lugares, claro, donde no hay sacerdote, no hay celebración de la misa, bueno, pues sí, ¿no? Nosotros, bueno, aquí en la ciudad quizás no se siente tanto, ¿no? Pero en lugares lejanos, en lugares remotos donde pues ya el número de sacerdotes es escaso y suelen venir a veces una vez al año por celebraciones patronales o demás, o comuniones o matrimonios también que hacen todo junto. Mucha gente se acerca a un lugar ahí una vez al año, ¿no? Por aquella ocasión. Bueno, no pueden más, ¿no? Porque no hay presencia. De ahí donde justamente hoy en estos tiempos se están preparando muchos laicos, diáconos y hermanas para que vayan a atender esas comunidades, ¿no? Y proporcionarles no la misa porque no pueden, pero la comunión.
Recordar, lo hemos dicho ya, Jesucristo la presencia de las presencias. Jesús está presente en la Eucaristía. No es una representación, es el mismo Cristo. Por tanto, si está presente Cristo en la Eucaristía, acá viene lo que es la adoración eucarística. La iglesia ya, más o menos tiempo se habla de Tomás de Aquino, que difunde este himno hermoso, el llamado Tantum Ergo, te adoramos al Santísimo Sacramento, pero en Lieja, en el lugar de Lieja, se instituyó la adoración eucarística gracias al milagro eucarístico que se dio en Bolzano, creo que es, ¿no? Bolzano, en Italia, Orvieto. Y gracias al milagro eucarístico se difunde la adoración eucarística, una forma de estar ante Cristo Eucaristía adorándolo. Y esto ya se ha hecho parte de la vida de la iglesia, ¿no? Muchas parroquias los jueves la han dedicado, ¿no? Como es el jueves, el día que instituyó la Eucaristía del Señor, instituye el jueves, se ha quedado los jueves normalmente, ¿no? Pero también hay unos que lo hacen otros días, ¿no? Jueves eucarístico se suele decir, institución de la Eucaristía. Adorar a Cristo en su cuerpo y en su sangre. Se pone normalmente un ostensorio, depende, no interesa tanto la magnitud que tenga el ostensorio, si es grande, ¿no? Pero que lo tenga a la vista de todos la Eucaristía, ¿no? Para la adoración. Adoramos pues a Cristo mismo, ¿no? A Cristo el Señor vivo. Repito, no es una representación. Cristo, que pasó en este mundo al Padre, quiere justamente que nos identifiquemos con su corazón. Acá justamente se entienda bien lo que es la misa, ¿no? En su conjunto, ¿no? Y el acto excelso de la misa, que es la comunión, donde justamente, mejor dicho, donde el hombre llega a expresar su amor a Cristo, comulgando. Y la idea es que el comulgante, el que recibe a Cristo, sea modelado al corazón de Cristo, o con el corazón de Cristo. En el fondo es una unión de corazones, Cristo con el que lo recibe. Por tanto, habría que tomar conciencia mucho de esta presencia de Cristo y de esta unión de corazones que se da. Y que muchas veces, repito, lo hacemos de una manera muy mecánica, distraída, no caemos en la cuenta que es el Señor resucitado. Uy, se me acabó. Sí, justamente con eso damos fin a la diapositiva. Hemos dado en cuanto fin a las presentaciones. No sé si me dice acá el padre, algunas preguntas donde entremos. ¿Se puede celebrar misa en casa? Algunos coleguitas por ahí, yo no sé, ¿no? De los nuestros quizá, sí, porque lo sé, han celebrado en casas, ¿ya? Con conocidos, gente muy allegada, bueno. Pero esto ha suscitado que ahora aparezcan quienes no son de los nuestros y están haciendo lo mismo. Se recursean, dicen así. Y por tanto que genera confusión, porque ahora gente gusta la misa en las casas y no importa quién se lo haga, si el cura verdadero o el falso. Y eso genera un poco de confusión. Yo me recuerdo una vez cuando estaba en otra parroquia, cuando le consulté esto a Monseñor Lino, me dijo, no, nuestro obispo Monseñor Lino, no lo hagan. Sí, pues, yo nunca lo he hecho, ¿no? Porque pues... Pero hay un sacerdote que celebra en su casa, quizá a un viejito que estaba en un asilo, me recuerdo que en su habitación, pobrecito, él ya no salía y celebra en su habitación, ¿no? Pero él celaba para él, no sé si alguno lo asistía, pero no es que decían, acá voy a celebrar, ¿no? Anciano, bueno, alguno que esté impedido físicamente, ¿no? Y que no quiere dejar de celebrar la misa. Pero ir a la casa de Pepita a celebrarle la misa, ¿no? Para eso están los templos, para eso están las parroquias. ¿Para qué están las parroquias? ¿Para hacer pollada? No, para celebrar la misa. Hay mucha gente que confunde eso, ¿no? Piensa que en mi casa es más bonito, pues sentadito con mi mueble, con mi gente. No. El templo es el lugar de la Eucaristía, el templo. Es lo más sagrado, ¿no? Ahora, como hemos dicho, estamos ahorita con el internet, ustedes están en sus casas, ¿no? Así están celebrando ahora la misa. Y posiblemente algunos se sientan en la tentación ahora cuando todo vuelva, entre comillas, a la normalidad, quiera ya no ir a misa y quedarse en su casa, ¿no? Y decir, bueno, en mi casa veo a mis mismos curas de la parroquia que están haciendo. No. La misa es en el templo, porque es justamente donde congrega la comunidad. Para eso están los templos. Ahora, claro, uno puede decir, si es que venía la pregunta por ahí, no sé, las primeras comunidades cristianas, los apóstoles en especial, con las primeras comunidades cristianas,
como no había templo, celebraban en las casas. Porque el templo de Jerusalén era para el culto israelita, para el culto judío, los sacrificios de la antigua alianza. Y ellos, esto me iba a decirlo justamente, no lo puse en material, ellos, cuando comenzaron a tener conciencia de ser una realidad distinta a los judíos y encontraron un nuevo rito, o dicen algunos una nueva ritualidad en su ser, en su nuevo ser de ellos como pueblo de Dios, o sea, como decir, ellos no se identificaban del todo con los judíos, ya no se identificaban, ¿cierto? Rezaban con ellos en el templo, mantenían las escrituras del Antiguo Testamento, pero había algo que ya los hacía sentirse en otra manera distinta. Y una de ellas fue la Eucaristía, o llamada para ellos en ese momento como fracción del pan. Y la fracción del pan, visto que no había lugar donde convocarse, lo hacían en las casas. En las casas celebraban las Eucaristías, en las primeras comunidades cristianas, al inicio. Una vez que ya se comienzan a construir las grandes basílicas, el punto de reunión de la Eucaristía es con el obispo y su presbiterio. Y después ya se fue un poco extendiendo y creando otras iglesias aledañas en las cuales ya se celebraban los presbíteros delegados por los obispos. Pero siempre era el obispo, primero el apóstol, ¿no? Pero después el obispo como punto de referencia de la comunión y de la comunidad, y él con su presbiterio y la comunidad. Ahora ya bueno, se han extendido, ahora tenemos iglesias, parroquias, misas diarias, cada uno hasta su capilla, ¿no? En fin. Pero en aquellos tiempos donde carecía de un lugar, una estructura visible, pues las casas. Pero aquel tiempo, no es lo mismo ahora, ¿no? No podemos alegar que como lo hicieron en los primeros apóstoles, hay que hacerlo ahora sí. Como digo, en ese tiempo, pues, no le cae hoy en día, que es lamentablemente los curas falsos que se están valiendo de eso para negociar, ¿no? Resumiendo, no se puede, está prohibido. ¿Eh? Resumiendo, no se puede, está prohibido celebrar en casa. Dilo porque eso es lo que quiero escuchar. Acá me dice el padre que me hace de secretario. En resumidas cuentas, está prohibido celebrar en casa, ¿ya? Si alguno de los nuestros, que ustedes conocen un cura, está haciendo, de los nuestros conocidos, bueno, no debería. Solamente con autorización del obispo se puede celebrar en una casa. ¿Ya? Ha pasado alguna, repito, yo sé de algunos que celebró una vez con un grupo de catequistas en una casa. Bueno, yo desde que tengo uso de razón de sacerdote, no lo he hecho en ninguna casa. Una clínica sí creo. Hay otra pregunta. ¿El vino para la misa es especial? Vino normal, ¿no? Tiene que ser fruto de la vid, uva. No higo, no sidra o ¿cómo se llama el otro? Sangría, ¿no? Tiene que ser vino. De la vid, el vino. Y el pan normal. O sea, no debería tener levadura, ¿no? No debe tener levadura, mejor dicho. Pan. Claro, la estructura de pan que tenemos nosotros es ya lo más, digamos así, entre comillas, comercial que se hace, ¿no? Más llevadero, ¿no? Porque así se confecciona en cantidades y se distribuye, ¿no? Pero, por ejemplo, las comunidades neocatecumenales, ellos hacen su pan. Las comunidades neocatecumenales hacen su pan ellos. Los preparan bonito y lo llevan a la parroquia. Bueno, yo sé algunas comunidades y ellos se encargan de prepararlo todo, ellos se encargan mucho de la liturgia. Lo preparan ahí, lo tienen listo. Pero lo hacen, incluso el pan lo hacen bastante grande y un poquito grueso, ¿no? ¿Ya? Pero eso, bueno, las comunidades neocatecumenales. Pero en vista que las parroquias son tantas y no todos son neocatecumenales, además ellos son recientes, se asume la forma más, digamos, estándar, que son las hostias que nosotros conocemos, la blanquita, ¿no? Grande, y las pequeñitas, ¿no? Que se puede manejar rápido la distribución. Imagínense, sí, pues las comunidades neocatecumenales fraccionan en ese momento la misa, ¿no? Tac, 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 y bueno, se hace un poco largo. Pero esto ya como ya está preparado, ya está todo ok, simplemente está consagrado para distribuir. O sea, se hace un poquito más viable o más ágil, digamos así, la celebración en la distribución, se va a estar fraccionando. Por eso normalmente la fracción la hace la hostia magna, la hostia mayor, es la que se fracciona, simbolizando esta comunión de Dios con los hombres, y el resto no tiene por qué fraccionarse porque ya están en partículas pequeñas, ¿no? Bien cortaditas todo, ¿no? Además que así se evita también lo que mucha gente no cae en la cuenta, que es el que las partículas salgan disparadas. Porque pues cuando se hace una fracción, ya en la hostia grande suelen saltar las partículas.
que sigue siendo Jesucristo, esas partículas. Por eso, mejor es ya tenerlo preparado ahí, las hostias pequeñas. Entonces el vino. Vino tiene que ser de la vid, pues, uva, de uva, vino de uva. Aquí en el Perú hay un problema con el vino porque no tenemos cultura de vino, ¿no? Entonces, aquí en el Perú, a los que fabrican el vino se les da un certificado que es vino verdadero. Por eso usamos el vino litúrgico. Pero podemos celebrar misa con un vino verdadero, que si es de otra marca, pero que sea verdadero. Lo que no debemos hacer es comprar vino en hacho, porque hay mucha falsificación de vino. Entonces, si traemos un vino, lo ofrecemos a la parroquia, pero ese vino es de hacho, entonces no hay misa. ¿Por qué? Porque no es vino. Y la misa, si no es vino verdadero o pan de trigo, no sería misa, sería una farsa. Espero que se haya entendido. ¿Y ha pasado alguna vez aquí, bueno, en otro lugar también, que hemos tenido el vino, por ejemplo, clásico de los salesianos o del otro Euma, no sé cómo se llama, pero había un vino muy bueno, vino de verdad, que teníamos ahí, pues guardar en una alacena, le dije al padre, no hay otro, vamos a sacar de ahí, y era un vino bueno, tenemos en la misa. Algunos también a veces más dulcecitos, ¿no? Vino tiene que ser fruto de la vid. Padre, si se asiste a 2 misas en un mismo día, ¿se puede comulgar en las 2 misas? Bueno, ahí postura. Me pasó una persona que me recuerdo que iba en una parroquia, no sé si nadie eludió, fue en otra parroquia, que siempre estaba en 2 misas, ¿no? Hay una parroquia que en 2 misas, de 6 y de 7 creo. Y está en las 2 misas. Y una vez, creo que llegó tarde, y como yo siempre decía que tenían que ser puntuales, si no comulgan, cuando después vino otra misa, comulgó. Y después se acercó una vez a conversar y me dijo, padre, me ha faltado comulgar en otra misa y como que siento que me falta algo. Digo, ¿cómo te va a faltar algo si es el mismo Jesucristo? El mismo de siempre. ¿Por qué te crees que, o sea, si no has comulgado en una misa, está un poquito así flaco? ¿Qué ha pasado? Es Jesucristo. Me parece que a veces no hay conciencia de que basta una comunión. En verdad se debe comulgar en una sola misa. En una sola misa. Comunión en una sola misa. Está prohibido comulgar 2 veces en la misa sin participar de la segunda misa completa, ¿ya? O fuera de misa. Por ejemplo, le llevan la comunión a tu mamá, tú ya estuviste en misa y quieres comulgar ahí al lado de tu mamá en tu casa, no puedes comulgar. Para la segunda misa tiene que ser misa completa. Y que no sea pues hábito, ¿no? Como ha dicho Padre César, sino que sea ocasionalmente. Bueno, pues fui a la misa a las 7 de la mañana, comulgué y después me enteré que en la noche se bautiza o se casa mi primo, ¿no? Puedo comulgar. Si excepcionalmente puedes comulgar una segunda vez, excepcionalmente, pero dentro de la misa, ¿ya? Pero que no sea costumbre. Lo que hay que evitar es banalizar el sacramento, banalizarlo. Como digo, aquella persona creo que lo hacía de buena fe, pero cuando me lo dijo así en confesión, que pues sentía que le faltaba algo, digo, pero si es el mío Jesucristo, ¿cómo que te ha faltado? O sea que primero la misa de las 6 es Jesucristo 1 y Jesucristo 2 es la misa de las 7. Un Cristo 1, Cristo 2, es el mismo. ¿Por qué va a faltar algo? Y uno puede quizá a veces banalizar o, bueno, más que banalizar, perderle este sentido, como hemos dicho hace un rato ya, de la presencia real. Es Jesucristo, ya lo recibí, basta. Ahora hay eventos, como dice el padre, que quizá un evento familiar, amical, que me salió otra invitación por ahí. Bueno, pues, pero eso no pasa todos los domingos, ¿no? No pasa todos los domingos, ¿no? O sea, un bautismo, pero un matrimonio ya, pues, ¿qué va a hacer, no? Pero todos los domingos ya. Lo que hay que evitar es que uno caiga en una habitud, pero un hábito que sea en desmedro del creer en la presencia real. Y además que a veces después eso uno lo inculca, ¿no? Lo transmite a otros y hacen lo mismo, repiten como a imitar ahí un poco. Hay momentos esporádicos, pero que no.
bien lo dice la palabra, esporádico, ocasional, que no se va a dar siempre. Acá hay dos preguntas que se pueden unir, ¿no? ¿Comulgar sin confesarse es sacrilegio? Después de la pandemia, ¿podemos ir a misa y comulgar en la primera asistencia? Supongo sin confesión. De esto justamente estábamos hablando ayer, el padre lo dijo en la reunión de consejo parroquial, sobre la necesidad de confesarse antes. Incluso nos vamos a poner, todavía no se ha dicho nada, pero, o sea, no está viendo nada oficial, pero cuando se abra los templos, o cuando comienza a celebrarse la misa primero con grupos, previo a hacer la confesión, ¿eh? Vamos a estar ahí confesando, ya pondremos el horario, de tal manera que no hay excusa que uno, no, se me chispoteó, un personaje de la televisión, se me chispoteó, no. Primero te confiesas, ¿ya? O sea, esto, que quede claro esto, ¿no? Porque han sido varios meses ya y que pues más de uno, porque somos frágiles, querrá confesarse. Y es normal, o sea, digo que es normal en el sentido que hay que acercarse al altar, también dicen algunos, ¿no?, de la reconciliación. Por eso hay que pedir perdón pues al Señor, primero antes de comulgar la Eucaristía. Acá no lo dije, bueno, lo dije un poquito, una parte, ¿no? Eucaristía y reconciliación o Eucaristía y confesión se reclaman mutuamente. Justamente que hablamos de eso, porque para comulgar hay que estar en gracia, por tanto tengo que confesarme. Padre, no puede, mucha gente no llegue, pues omite ese día, vendrá en otra ocasión a comulgar. Muchas veces espera otra semana, ya pues. Has esperado, como dijo una vez un cura, has esperado 2, 3 meses, una más que te quede. O sea, con todo lo que hemos esperado este tiempo, ¿no? Porque uno se hace la fatiga, el drama. Además creo que lo que dije hace un rato, es también lo dijo San Agustín, pero no es sobre la Eucaristía, sino hablando de la oración. El corazón se enciende, el amor se enciende, se crece en ese sentido del fervor, ¿no? Crece el fervor, el deseo hacia Dios. Por eso hace bien, si por ahora, repito, por el tiempo, no sé qué pasó, no se pudo, abstente, haz tu comunión espiritual como has venido haciéndola, y por otro momento te anotas, porque va a ser con anotación o prenotación, comulgas, pero primero hay que confesarse, pues. Por eso estamos ofreciendo la confesión. Padre, en una oportunidad asistí a una misa patronal que se celebró en su local institucional, que ya está mal participar de esas misas. Si un sacerdote sabe que está prohibido celebrar fuera de la iglesia, ese sacerdote o no es sacerdote o está castigado siendo sacerdote y está fuera de la iglesia. Entonces está muy mal participar en misas fuera del templo. Bueno, pero ya participó, dice, y el sacerdote en el momento de la misa dijo que iba a hacer una confesión general. Para hacer la confesión general se necesita permiso expreso del obispo. No decidimos los sacerdotes, lo decide el obispo. Tal vez ahora que se reinician las actividades parroquiales y de la Santa Misa, tal vez el obispo nos da permiso para la absolución general, ¿no? Puede ser. Pero siempre con permiso del obispo, no es decisión del sacerdote, ¿ya? Y dice que este sacerdote que celebró la misa en el local, dijo que iba a hacer una confesión general para que todos los asistentes puedan comulgar. Y así lo hizo y todos comulgaron. Y aparte de eso faltaron hostias, que no se dicen hostias. Hostia se llama antes de la misa, se llama forma consagrada o cuerpo de Cristo. Para que alcance, partió las hostias en pedazos pequeñitos. ¿Se puede hacer esto? Bueno, he hecho varias cosas ya de por sí irregulares, ¿no? Indebidas, como celebrar un local patronal, o ni siquiera a veces son locales, bueno, algunos tienen locales patronales, otras veces lo hacen en clubes deportivos, ¿no? En fin. Luego hacer una solución que no, si realmente no tiene esa delegación del obispo, pues se da una atribución como si fuese el obispo, ¿no? Y por último, la fracción en partículas demasiado pequeñas, pues, o sea, hay casos y casos, pero yo creo que empezó mal de un inicio, lo que empezó mal terminó mal. Bueno, la gente que, en ese caso, como alguno que está preguntando,
ha habido gente, ¿no? Yo me recuerdo de algunas familias por ahí que comentaban algo parecido y simplemente no se acercaban a comulgar, ¿no? Porque incluso a veces habían encontrado sacerdotes que habían sido sancionados y están ahí celebrando y pues como si nada, ¿no? Según ellos están haciendo lo suyo. Y alguna persona no comulgaba pues diciendo, no, este cura está desobedeciendo, así que yo no. Y hay un poco que se expresa lo que es comunión, ¿no? ¿Cómo voy a comulgar con un sacerdote que no está en comunión con la iglesia? ¿Cómo voy a comulgar con un sacerdote que no está en comunión? Si ha sido uno que ha sido sancionado o que ha dejado el ministerio y se sabe, o uno que se duda de su... ¿Cómo? Quizá el fiel consciente de su fe, como le digo, he escuchado casos que me han contado, no comulga, ¿eh? Pero el grueso de la gente que no es de parroquia, que no participa frecuentemente, lo toma como un banquete cualquiera, a comerse hecho. Y ahí se relativiza la Eucaristía. Pues. Lamentablemente le quitan el valor que tiene. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado porque si nosotros no nos formamos sobre los sacramentos, creo que lo dijo, no sé si lo trae el Padre, los entendemos como cosas mágicas, como algo que es, o como un rito pomposo, espiritual, pero que rito siempre, y no digo que no lo sea, lo es, pero que como es algo que es algo medio accesorio, que puedo yo obviarlo, ¿no? Es un rito, yo puedo obviarlo, me basta ser buen católico y basta. Algunos dicen así, por eso que no vienen a misa. O también considerarlo pues como una cuestión muy banal al punto de un banquete cualquiera y acercarme a comulgar no en la gracia de un sacerdote que dude de su ejercicio de ministerio o de la obediencia que debe seguir. Igual. Son muchas cosas que están en juego aquí. La comunión con la iglesia, en primer lugar. Y pues, lamentablemente, estos que ofrecen eso, ya de por sí no están en comunión con la iglesia. A nosotros expresamente, lo ha dicho el obispo ya varias veces, me refiero al himno Paniza, no celebren en locales ni en colegios, ni en locales patronales, ni en colegios, ni cualquier otro lugar que no sea el templo. Misa no, liturgia de la palabra. Misa. Digo, hay curas que se están matando por mejorar su templo, pintarlo, arreglarle el techo, todo, para que la gente se vaya al campo deportivo, al local de fulano, a celebrar misas, entre comillas, si serán misas o no, con curas falsos o renegados, y desprecian su parroquia, ¿no? Desprecian su comunidad, su templo. Cierto que nuestros templos de acá del Cono Norte, que sí lo que no tienen esa belleza de quizá de la forma colonial que están en el centro de Lima. Pero el que se identifica con su parroquia, ese es su templo y lo va a querer participar. Porque sigue siendo la casa de Dios, casa de oración, casa para el culto. Como digo, ¿no? Lamentablemente a veces hay curas que hacen cada cosa en los templos que relativizan el templo, hasta comidas, ¿no? Cenas, o sea, le quitan lo que es. Pero cada cosa en su lugar. El templo es para la Eucaristía, para los sacramentos en general, no para ponerse a hacer representaciones ahí, en fin. Ahí pueden caer quizá más de uno encima, pero es la verdad. No es que no hay local, que te espera de construirte un piso o algo ahí en vez de estar ahí utilizando. Sí, claro, hasta que nos alcance la plata, pero las cosas en su lugar, digo, porque cuando comenzamos a hacer en el templo cualquier cosa, justamente dice, bueno, pues se hacen hasta eventos musicales, entonces ya puedo celebrar la misa entonces ahí con la tía Perica que tiene su local y grande y tiene sus chelas y no importa, pero ahí hacemos un ladito, un espacio, bonito sale, pues iban todos los cargadores, todo, y así hacen, pues lamentablemente, así hacen. Las cosas en su lugar, el templo es para la Eucaristía. Es más que es una forma de comunión también con tu comunidad, con tus párrocos, con tus pastores. Porque hay gente que no conoce a su cura. ¿No? Pasó muchas veces, ¿no? Con la secretaria, cuando le hacen la intención de la misa y no saben ni el nombre del sacerdote, ¿no? Ni saben cuántos hay, ni cuántos curas hay. Ha pasado, ¿no? ¿Que usted está acá? Una vez cuando fui a visitar una casa, ¿no? ¿Que usted está en esta parroquia? ¿Hace cuánto que está? Yo digo, hace todo. Bueno, sí, hace años que no voy a la iglesia. Claro, cuando vas, yo te digo, cada 3, 4 años, digo, ¿no? Sí, pues hay gente que no nos conoce porque no viene, pues. La Eucaristía se congrega en el templo. Y no tiene por qué ser, no tiene por qué ser hermoso, pomposo, benditas parroquias que tengan así, pero el lugar digno, donde esté limpio, donde esté el altar, donde esté todo bien organizado para el culto.
todo bien organizado, su altar, su ambón, todo lo que necesita para el templo, eso tiene que ser. Su sagrario, su crucifijo, lo esencial. Ahora que si le falta alguna que otra banca por ahí, ya bueno, pues eso se va acomodando. Yo creo que a veces hay gente que compara, por eso que hay gente que se va mucho a otras iglesias pomposas porque quiere cosas así, wow, ¿no? También se caso de gente bonito, ¿no? Que en su parroquia humilde se casan, ¿no? Porque se siente que es su parroquia, su comunidad. Pero otros que no, que buscan al lugar así un poquito para que parezca en el fondo, ¿no? Un poquito para que la película, ¿no? Salga bonito todo. Sí, una sola cosita. Lugar exclusivo para la Eucaristía es el templo. Lugar exclusivo. En el local patronal, en el local se emborrachan, hacen un montón de cosas y ahí quieren celebrar la Eucaristía, es totalmente indigno. Entonces, no promover esas cosas, por favor. Y el tema de las hostias en pedacitos pequeñitos, ¿se puede hacer esto? Aquí también lo hemos hecho, porque sí, lamentablemente, cuando esperamos 100 personas llegan 300 y no teníamos las hostias necesarias, ¿no? Las formas necesarias. Entonces sí se distribuye y es la misma comunión, hostia completa, ¿no? Forma completa, o una parte de la hostia o de la forma consagrada es Cristo completo y total, ¿ya? ¿Cuántas veces se puede comulgar en un día? Ya he repetido esa pregunta. Una sola vez, 2 veces, excepcionalmente. Padre Manuel celebra oraciones de sanación en las casas. ¿Se puede hacer esto? Sí, pues con todo respeto al Padre Manuel Rodríguez, acá un saludo. Ahora, él, por su carisma, ¿no? Un poco así, él ha roto fronteras, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Él ha venido muchas veces a celebrar aquí en otras veces, prácticamente, sin avisar, ¿eh? A celebrar, me acuerdo que está en parroquia de allá, en San Mateo, iba a celebrar, ¿no? Y porque la gente lo convocaba. Y también iba a casas a hacer sus oraciones y demás sanaciones. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esto genera confusión, porque la gente ahí comienza a adherirse al cura y no a lo que debe ser. En este caso su parroquia, sus pastores que la acompañan. No hay que confundir el sacramento de la unción de los enfermos, para eso están los sacerdotes. En este caso, si estamos acá de dolorosa, ahora bueno, este tiempo es un poco difícil, no se puede. Cuando ya se vaya restableciendo la vida en su normalidad, entre comillas, se comenzará a visitar a algún enfermo por ahí, pero ahorita ese riesgo no se puede. Justamente eso, ¿no? El sacramento de la unción, obviamente uno va normalmente a la casa a ver al enfermo, se entiende eso, y es así. Pero uno ir a hacer oraciones de oración, de sanación, ya eso es, repito, ya iniciativa de un padre que no debería hacerse, porque repito, genera en la gente confusión. Es más que a veces, no sé si él, no, pero a veces suelen bendecir aceite, ¿no? Trae aceite, bendicen aceite, no sé si también él lo ha hecho. Y la gente cree que con ese aceite ellos pueden también echarle al enfermo. Y lo hacen. Yo me recuerdo en una parroquia, ya no digo otro nombre, pero que una señora me dijo, ya vinieron a visitar a la enfermita. ¿Quiénes fueron a visitar? Yo no he ido. No, fueron unas hermanitas. Ah, bueno, y rezaron por ella. Sí, también le echaron el aceite. ¿Cómo que le echaron el aceite? Yo he hecho el aceite. O sea, echan aceite. Genera confusión. Eso es bendecir aceite. No. Sacramento para la sanación. Todavía no vamos a ver eso, ¿no? Sacramento para la sanación corporal y espiritual se llama unción de los enfermos. Y lo aplica el obispo y el sacerdote. Nada más. O el padre hace oración de sanación. Pero no está haciendo sacramento de unción. Está haciendo oración de sanación. Lo puede hacer en su parroquia. Yo digo, con todo respeto, deberíamos evitar eso porque genera confusión. La gente a veces obvia el sacramento en nombre de este tipo de actividades. Y bueno, ya las famosas llamadas misa de sanación, aunque decía un teólogo por ahí, toda misa es sanadora, toda misa es sanadora, toda misa te da sanación. Pero esas famosas misas de sanación han creado un cierto, como digamos, público, ¿no? ¿Sí? Con todo respeto, ¿no? No creo que se ofendan algunos, pero es verdad, ha creado un público muy aficionado a ese tipo de misas. Tanto así que si no hay una misa como esa, no van a misa. O si no tiene esas características, la misa no me gusta. No, pues, eso es condicionar la Eucaristía. No he hablado acá de la liturgia propiamente dicha de la Eucaristía, solamente era un poco la teología. Pero si nos centramos a lo litúrgico, la Eucaristía no necesita hacer ese tipo de cosas, no necesita.
O a que algún momento, tipo Corpus Christi, o el día del Jueves Santo, la Eucaristía se pone ahí un poco para hacer adoración y oración, ya. Pero después de ahí, rara vez. Algunas me han pedido, yo he hecho alguna vez, ¿no? Porque me pidieron, para una misa de sanación. Bueno, les puse el Santísimo y yo le pregunté al párroco, ¿cómo se hace? No, todo el Santísimo bendice. Bueno, ya. No es que me sentía muy cómodo, pero bueno, pues. Pero hay gente que está ahí, no piensa que solamente así es una misa. No. No quitemos, no hagamos de la misa lo que no es. O sea, la misa de sanación, primero, toda misa es sanadora. Y que si yo voy a esa misa está mejor que esta, no, está mal. Pues a veces condicionamos un poco a la gente a la forma como mi espiritualidad o mi forma de ser yo lo quiero imponer, ¿no? Lo que se trata personalmente yo a la misa busco que quitarle todo ropaje accesorio para que no se centre en lo que yo pueda acomodar ahí, ¿no? Jesucristo con su palabra y su cuerpo y su sangre, basta. Lo digo, con el medito, pasó también a hermanos de grupo de oración que van a las casas a orar. Qué bien, van a ir a orar. Pero no me estén echando aceite, confundiendo a la gente. Porque la gente, repito, me recuerdo porque en una parroquia, no digo nombre, las señoras se acercaron a mí. Sí, la hermanita. Ah, pero verdad que recuerdo, padre, ya la visitó una hermana. ¿Cómo que una hermana? Sí, le puso el aceite. ¿Cómo que le puso el aceite? ¿Sí puede que ponga el aceite? No, es que... Y ahí me explicaron. No, sí, un padre tan... No sé si fue el padre Rodríguez también. Nos bendijo el aceite y... ¿Cómo que...? En la unción de los enfermos solamente la ministra el sacerdote, perdón, el obispo y el sacerdote. ¿Qué pasa acá? Pero la gente confunde. Entonces, una vez que te bendicen el aceite, la gente cree que puede administrar la unción. No, ni siquiera en peligro de muerte. Escúchenlo bien. El único sacramento que se administra es siempre el sacerdote. Bueno, en peligro de muerte, que cualquiera lo pueda administrar, es el bautismo. El bautismo puede administrarlo cualquiera en peligro de muerte. Cuando se está muriendo y lo requiere, deme bautismo. Viene una enfermera, hasta un ateo puede venir, lo bautiza, siempre y cuando repite la fórmula y lo bautiza. Pero los demás sacramentos requieren del presbítero. Así que no me acá diciendo que porque estaba muriendo y no había cura, yo agarré el aceite que bendijo el padre tal y le eché unción. No, eso no he echado nada. Solamente se requiere el presbítero. Sí, también tener en cuenta eso. Entonces, ese fue el padre. ¿Alguna pregunta más? A ver, vamos a ver. Pero qué bueno que lo diga, ¿no? Porque a veces estas cosas se dan y no las exteriorizamos, ¿no? No las contamos. Bueno, acá no se puede ver. A ver qué dice acá. El agua de socorro. Ah, vuelta. El agua de socorro lo habló el padre la vez pasada. Ya habló del padre de Socorro. Sí, es la ignorancia, dice, cierto. Gracias por sus enseñanzas. Ya, a ver. En la capilla local de Lampa se puede celebrar la misa. No, pues, estamos diciendo. Pasen el video si quieren. Esto se queda grabado, así que pueden pasárselo a los hermanos de ese grupo. ¿Puede comulgar un casado? Sí, pues, acá dice una pregunta. ¿No? ¿Puede comulgar un casado que vive con otra pareja? ¿Eh? Perdón, se me fue. No dice la pregunta, ¿no puede comulgar un casado que vive con otra pareja, ni quien convive y no sea casado por religioso? Así es. Eso también lo dijo el padre en su momento. La comunión, porque justamente quien no está casado por iglesia, aunque no parezca, no está viviendo en plena comunión con la iglesia, porque no está siguiendo los sacramentos que debe seguir. No tiene matrimonio, por tanto no puede comulgar. Ahora, ¿qué es lo ideal? Que vea cómo arreglar su situación. Bueno, hay casos que se obtuvieron del tribunal la nulidad y están en espera que resuelvan, bueno, hasta que esperen, ¿no? Pero aún así, no. Podrá casarse quien está en gracia de Dios, esto implicará confesado y casado. Ahora, hay gente que podría comulgar en caso, como creo que también lo dijo el padre, en un caso de dos viejitos que nunca se casaron y ya viven ahora como hermanos, pues ya no hay nada de intimidad, porque acá la cuestión está en la cuestión sexual, pues, ¿no? Porque los que tienen vida activa sexual difícilmente van a hacer esa renuncia, ese ofrecimiento a Dios de vivir como hermanos. Cuando he conversado sobre esto con varias personas, dicen, no, padre, ¿cómo me va a pedir eso? Pues sí, pues, obviamente, como no entiendes eso, no puedes acercarte a la Eucaristía. Hasta que hagas el camino
para que disciernas y conozcas qué es lo que te pide el Señor. Y hay gente que no quiere hacer ese trabajito de discernir lo que pide el Señor. Y normalmente se dejan llevar por lo que su forma de ser, su instinto, su persona le indica. Pero quien hace el camino del Señor, y hay casos, los conozco, que han hecho un discernimiento y han dicho, sí, pues el Señor me pide eso. Y han vivido como hermanos. Bueno, viviendo como hermanos, como grandes amigos y nada más, bueno, ya con un sacerdote confesando, recibían la solución. Pero nadie debería comulgar si está conviviendo, o sea, si no tiene matrimonio religioso. Nadie debe comulgar si no tiene matrimonio religioso y está conviviendo con alguien. No sé, otra pregunta por ahí, a ver. De esto creo que, bueno, hay gente que lo sabe y otra gente que hay que decirlo. Hay gente que también no lo sabe, es verdad. Pero de esto, me recuerdo que en un lugar fui también cuando Papa Francisco habló algo respecto de la posibilidad o la apertura a ciertos casos para la comunión, algunos ya interpretaban que el Papa había dicho que pueden comulgar los divorciados. Y en ninguna parte dice así. Pero la gente lo interpretó así. Incluso cuando yo fui a bendecir una casa en otro lugar, me dijeron, padre, ¿de verdad que el Papa ahora dice que ya pueden comulgar los divorciados? No, le digo, así no es la cosa. Ha dicho que hay que atenderlos, hay que escucharlos, hay que acercarse. No que ya ahora comenzamos a repartir como si fuese qué cosa. Por eso, y ahí ha habido un poco la fatiga tanto del sacerdote como también del hermano o de la señora que vengan a conversar, que hagan un camino de acompañamiento. Porque aquí hay que acompañar a la gente, ¿no? Que hacerle caer en la cuenta cómo está viviendo, ¿no? Hay gente que parece que es normal vivir así, sin matrimonio o conviviendo, me uno, me desuno con uno por aquí, por allá, sancochado. Digo sancochado, aunque sancochado es más rico, no. O sea, una confusión en su vida. Realmente por eso hay que hacer un camino de discernimiento donde la palabra, no el sacerdote, la palabra te dice por su propio peso cómo son las cosas. Y el fiel humildemente dirá, ya, está bien. Pero si uno lo va a ver solamente como que lo dijese un cura, porque no sé, pues no, tiene su genio, lo que sea, no. Es la palabra de Dios y la tradición de la iglesia lo que enseña así. Ok, se ha bloqueado. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta más? Que no, acá no veo. No me salen las preguntas. Gracias. Todos dicen gracias. Bueno, acá. Ya. Bueno, pues, no quieres. Siempre uno termina extendiéndose un poco. Los sacramentos han sido dados para que sean celebrados en la iglesia y expresan la comunión de la iglesia. Y celebrando los sacramentos nos unimos a Cristo sumo sacerdote. Vivimos en la comunión con Cristo. Ahora la Eucaristía nos lo ha recordado. El sacramento por excelencia más excelso. El sacramento de los sacramentos con mayúscula. El sacramento de la presencia de Cristo. Que hay que prepararse, ¿no? Por tanto, a los niños, ¿no? A los niños que los preparamos hay que prepararlos bonitos, hablando del sacramento, ¿no? Hablar del sacramento bien, lo que va a realizarse. A los jóvenes igual, ¿no? También, porque jóvenes ese que no han hecho la comunión, también hay que prepararlos. A los adultos también, para que tomen conciencia de este gran sacramento. Cristo vivo entre nosotros, que quiere compartir con nosotros su vida. Y como hemos dicho, nuestro corazón se une al suyo y en algo se tiene que perfeccionar. Tiene que haber ese deseo de abrirse a la gracia y que Jesús actúe con su gracia y te vaya transformando. Pero tienes que desearlo y comprometerte. Es bueno, por tanto, la catequesis. La catequesis aquí, justamente hablando de los sacramentos, brota como algo que hay que decirlo claramente, ¿no? La catequesis tiene que estar bien clara en cuanto a la enseñanza de los sacramentos. Los catequistas tienen que estar bien preparados para enseñar sobre los sacramentos. Para no, como digo yo a veces, vender gato por liebre a la gente. Bien formados para que enseñen lo que es y lo que no es. Y así la gente vea lo que va a recibir y venga con gusto a recibir los sacramentos. Al encuentro, porque todo sacramento es el encuentro del fiel con Jesucristo. Es un encuentro. Y ese encuentro es de amor. Y el encuentro de amor se expresa como comunión. Y la comunión nos lleva a la fidelidad. Y aquí habría mucho que reflexionar sobre eso, ¿no? Cuando recibo un sacramento, ¿qué compromiso asumo yo? ¿Qué tan fiel soy al Señor? O simplemente es una cosa así.
De ahí la palabra rito, ¿no? Para algunos ritos significa como una especie de abracadabra, algo mágico, y se acabó. No. El rito expresa una comunión ya de vida. Y eso tiene que verse a lo largo de tu día y de la vida. Así es que habría que reflexionar mucho sobre los sacramentos, cómo nos acercamos a ellos. Y en la catequesis, cuánto estamos dando énfasis a los contenidos también sobre los sacramentos. Porque a veces hay catequesis que se pasan hablando de lo social, de la realidad, cómo está la corrupción, la pandemia, pero no hablan de lo que es. Si una catequesis no habla de los sacramentos, imagínate. Como que si uno viniera a un negocio por pan y me salen vendiendo, no sé, pues, tortillas, otras cosas, ¿no? Apariencia de pan, pero no es. Por eso hay que procurar ser fieles al mensaje. Y hay que enseñar las cosas como son, como se deben celebrar. No me extiendo, no los aburro. Gracias. Ya son las 10. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración una vez más. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, nuestra Virgen Dolorosa, en este su mes del Carmen, para que nos haga fieles a Cristo. Y en la Eucaristía revaloremos este gran don que nos ha dejado como expresión de la unidad y de la vida de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias, buenas noches, Señor los bendiga. Un abrazo.